Bueno, muy buenas tardes. Aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Daniela Di Vela, soy arquitecta y magíster por Universidad de Palermo. Tengo el agrado de darles la bienvenida a la comisión número 27 del octavo coloquio internacional de investigadores en diseño 2023. Este es el quinto día del coloquio. El coloquio es un espacio de la Semana Internacional del Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. El coloquio se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016. En esta ocasión se desarrolla en 36 comisiones donde se presentan los resultados publicados de 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinaron y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones pertenecientes a 11 países del globo. A ver si pasa. Bien. En esta ocasión, en esta comisión, vamos a estar presentando aprendizaje bioinspirado, el diseño como disciplina y como proceso. Este proyecto, los resultados de este proyecto están contenidos en el cuaderno número, aguárdenme porque me tilde. Los resultados del proyecto 410 pertenecen a la línea de investigación Diseño en Perspectiva, Escenarios del Diseño, que es la número 4. La línea de investigación Diseño en Perspectiva, Escenarios del Diseño inició en el año 2014 y entiende al diseño como que circula a través del significado mediado de los artefactos culturales, gestando una tercer cultura que oscila entre dos polos, entre los campos de la ciencia y el campo de las humanidades. Quiere decir que entonces es un diseño que está sobre la frontera del campo y de este modo tiene un eje que desarrolla con el área de las humanidades y otro eje que lo desarrolla con el área de las ciencias. El eje que desarrolla con el área de las humanidades es el vínculo que tenemos con el diseño más el campo de lo que serían los estudios para la transición. Y en el caso de la ciencia, digamos, lo hemos iniciado hace aproximadamente 5 años, y en este caso lo estamos realizando con varias universidades. En el caso de los proyectos que manejamos en el área de las humanidades, los realizamos junto con la Universidad Carnegie Mellon. Y luego, recientemente, como les decía, hace aproximadamente 5 años, hemos iniciado lazo con otras universidades, entre ellos el Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética de la Universidad Internacional de Cataluña, con quien estamos presentando en esta ocasión el cuaderno número 178. Como les decía, la presente publicación entonces pertenece a la línea número 4, es el 10º cuaderno de la línea y es el resultado del proyecto de investigación incubado en el periodo 22-23 y surgido de los diálogos y trabajo conjunto con el profesor e investigador Alberto Esteves, director del Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética de la Universidad Internacional de Cataluña, junto con la línea número 4. Los contenidos de este proyecto se articulan y complementan con los objetivos e intenciones de la maestría en gestión del diseño que tenemos en nuestra universidad. Yendo un poquito para atrás, recién les decía, antes de que me trabara, que son 8 los proyectos que tenemos en la línea de humanidades junto con la Universidad Carnegie Mellon, y 4 los proyectos que tenemos de manera combinada con otras instituciones, junto con el IBAG, que es el que estamos presentando hoy, y junto con la UPFE, que es la Universidad Federal de Pernambuco, la Universidad Vanvitelli de Italia, y la Universidad Federico II de Italia también. Mañana vamos a estar presentando el 190, que es con la UPFE y la Federico II, y en la comisión siguiente vamos a estar trabajando el cuaderno nuevo que tenemos dentro de la línea con Carnegie Mellon. Bueno, seguimos adelante. Como les decía, este proyecto trabaja el vínculo diseño-ciencias sobre el campo del diseño bioinspirado,
Y los caminos que conducen al bioaprendizaje del diseño se instalan cruzando una multiplicidad de temas como organicismo, permacultura, biomorfismo, biomímesis, biónica, biofilia, capitalismo natural, economía circular, ecología material, entre otros temas muy nuevos, ¿sí?, que orientan conquistas, búsquedas y objetivos en innovación de sistemas, procesos y productos. Para continuar y para ya cerrar, se presenta entonces, bajo la coordinación, en este caso de Alberto Esteves y de mi caso por la línea 4, los resultados de la investigación de 24 investigadores provenientes de Argentina, Brasil, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Egipto, España, Grecia, India y Turquía, organizados en 5 ejes. Estos 5 ejes están plasmados dentro del cuaderno, no necesariamente los vamos a seguir en esta comisión. Le voy a dar la palabra, voy a dejar de compartir, y le voy a dar la palabra a Alberto, que tan gentilmente nos ha acompañado y tan puntillosamente y tan perfectamente, sí, adelante, sí, con unos trabajos Bueno, maravillosos que nos va a bueno, presentar ahora con todo su equipo de investigación. muy bien, pues muchísimas gracias, Daniela, y la verdad es que es increíble el trabajo que desarrollas, es brutal, no te cansas nunca, es una cosa impresionante, acabamos uno y ya estás a por otra, esto es la guerra, bueno, muy bien, oye, felicidades y gracias a Lo todos por mismo. participar y todo. Y sí, hoy presentaremos pues cinco proyectos que han desarrollado algunos de nuestros colegas, que son pues personas que dan clase en el máster de arquitectura biodigital, participan en tribunales de tesis doctorales, dirigen tesis doctorales, o sea, estamos implicados todos nosotros a través del Instituto de Arquitectura Biodigital y Genética de la Universidad Internacional de Cataluña. Estamos implicados pues, en docencia, investigación y también profesión, haciendo también proyectos de diseño, arquitectura, etc. Entonces, por orden, a ver si nos sale bien, tendremos primero a Yomna Abdallah, que presentará el trabajo Sistemas bioaprendidos y bioreceptivos de materiales biocompuestos en arquitectura, desarrollado con Cecil Afshar y yo mismo. Y bueno, ya veréis que algunas de estas intervenciones tendremos que realizarlas en inglés, como son breves, no pasará nada, pero bueno. Y luego seguirá el trabajo de Angat Barang, también conmigo, de sistemas de diseño procedimental implementando el bioaprendizaje, biolearning como procedimiento generativo para el diseño arquitectónico. En tercer lugar, participaría Marcelo Fraile, que también da clases en la Universidad Internacional de La Rioja, con el título Arquitectura biodigital, la construcción de un pabellón manifiesto. Después seguiría Pablo Vaquero, Efimia Giannopoulo, con el título Mecanismo, fuerza, forma, patrón para estructuras de cáscara, un proceso de aprendizaje automático y de usuario para la eficiencia de fabricación y el rendimiento estructural. Ya veis que los títulos pues van desarrollando todo lo que hacemos. Y de hecho ahora Pablo y Efimia están al otro lado del mundo, estaban dando clases en China, o sea que alguno quizá esté un poquito dormido, pero bueno. Y luego acabamos con la Mila Simsik, que da clases también en la Universidad de Sarajevo, con el título La fuerza de lo inacabado. Pues todos ellos ya veréis que se han ido especializando en temas bien concretos, Yomna más en temas de biomateriales, realmente una investigación sobre biología y arquitectura bastante interesante, bastante profunda. Angat también muy especializado en temas digitales y que está desarrollando incluso metodologías muy interesantes. Marcelo, que también está realizando toda una pesquisa extensiva, enorme sobre arquitectura biodigital. Pablo y Femi, que a su vez también pues, trabajando con mucho tema de processing, algoritmos, están también viendo temas de bioaprendizaje desde realmente matemática y programación pura. Y la Mila, que también le interesa mucho, ya empezó incluso, como algunos de nosotros también, a trabajar con inteligencia artificial y además como le interesa mucho también los aspectos
que tienen relación con la belleza y tal, pues ha desarrollado también cuestiones de estas. En fin, sin más preámbulos también, para ir rápidamente al grano, pasamos la palabra a Yomna, por favor. Hola, saludos. Gracias por invitarnos. Yo prefiero presentar en inglés. I hope this is okay for everybody. And now I will share my screen. Please confirm if you can see the screen. Yes. Hello. We can see, but we have a problem with the sound, I think. The screen is visible. Yes, Hello, yes, you can hear we me? can see. Sí. Podemos verte, pero te Go escuchamos ahead. cortado. Yes, you can go ahead. Now you can hear me? Sí. You can see the screen and hear me? Yes, yes. Now not more. We don't see the screen. I think we have luz. Yomna. Yomna. ¿Ha desaparecido? Quizás sí. Bueno, parece que algo pasa. Bueno, ay, madre mía. Ya. Yomna, ya. Go ahead. ¿Quieres continuar con el siguiente, Alberto? Y cuando se recupera, Yomna retoma. Sí, vamos a ver. Sí. Bueno. Yomna, maybe we begin with the next, and after you come when it's ready. It's okay? Well, I think are not connections. Ahí Yomna está en el chat diciendo que está aquí. Sí. I am here. Yeah, Está please, muteado. Yomna, go ahead. Ay, dice que no se puede sacar el micro. Vamos a ver. Ahí está. Okay, we see the screen. Go ahead. Yes. Hello, now you can see my screen? Yes, yes, go ahead. Okay. So today we will present for you the chapter of BioLearned and bioreceptor. And this is reporting an experimental study that we did within the Biodigital Architecture Master on a group of 12 students from different nationalities. Half of them were women and half were men. So this also is important for us in the process of analyzing the results. So this chapter is mainly about developing a biomaterial that is from food waste, from seashell and eggshell, and developing from this bioreceptive tiles and surfaces that can immobilize different algal strains for bioremediation purposes. Starting in this process that we integrated our students within,
We introduced mainly important keywords or topics, that is, what is a bioreceptive surface and what is a biocomposite material, what are the aspects of bioremediation, which is a very important aspect currently for the environmental sustainability, strains culturing, 3D printing, sustainability. All this we introduced first as main solid topics to our students or participants. And then our bio-learning process here or approach was of two methods: bio-learning as a teaching learning interaction between us and the master students, and bio-learning from the organism itself, bio-learning from the algae, from the different algal strains that we are using, how they are growing, their growth methodology and patterns, and inspiring from this formal design to integrate also in these proposed bioreceptive surfaces or systems. First, we introduced also the background or literature review of some of the previous projects that developed bioreceptive surfaces and architecture, as you can see here, these bioreceptive concrete from Marcus Cruz and also other bioreceptive concretes that were actually using active and passive bioreceptivity. And bioreceptivity is identified as the capacity of a surface or an object to host or to maintain the life of different type of organisms, of course. And then going through this bio-learning process, and also within the theory, as we explained in the past slide, that we introduced these topics of different methodologies of growing or cultivating different strains of algae. We need here to make sure that the strains that we are using are non-pathogenic, meaning that they do not cause any health hazards to human or to animals or to other plants in the environment. And then we need also to put in mind how we will be able to sustain their living on a surface. A surface is different than the way of normally or usually growing an organism that is of course, is found always in nature in aqueous environment, means that they need a lot of water. Here in these slides, you can see our previous works that we were developing bioreactors, not surfaces. And the challenge this time was more how to produce a surface that has niche, not only to immobilize different algae strains, but also to capture or to retain, to maintain moist content for these algal strains to thrive and to live. And through this, after, of course, explaining the complexity of designing this surface that is resembling a compact bioreactor without the need of enclosure, without the need of continuous supply of nutrients, we then moved to the digital lab work, where the students were able to develop their own designs using different algorithms that are inspired or bio-learned from the different algal strains that they were using. And these models were developed in rhinoceros and grasshopper with different array of plugins as kangaroo, rabbit, colibra, and all of these are used to design algorithms that give approximation of the biomathematical logic of the growth of the algal strain that they are using. It is worth noting that we have been using 12 different strains of algae in this workshop or in this experimental workshop. 4 of them were freshwater, means they grow in natural water, and 6 of them were of marine water or of salt water, if you want to say, and 1 of them was bioluminescent. And here, I hope that you can still hear me and see me. I would appreciate if you can give me any feedback. Yes, all is okay. All is okay. Okay. 2 minutes, please.
Yes, and here you can see some of the designs developed by our students. For example, designing a gyroid form brick and tile, or branching algorithm for designing a tile. Also here designing from inspired from the rock texture. And here you can see this is the process where they started to develop the biomaterial or the biocomposite material developed from eggshell and seashell with the help, of course, of our chemical engineer, Cecil Afsar. They were developing these two recipes and then were 3D printing the tiles that they designed with these recipes. Of course, this process was very complicated or complex because they have many parameters to deal with. The texture of the biobehavioral panel that they're using, the form itself, how to generate it, the biocomposite, how to tune the rheological properties of the material itself to make it printable, how to adjust the design to make it linear for 3D printing. And of course, after printing, they were to test this material for the immobilization of algae, which we didn't have much time back then, and we are extending this right now. And of course, in this case, we need to make sure that they are really effective in bioremediation and bioproduction, and they are also having a good level of sustainability and not a very high rate of biodegradation. So as you can see here, these are some of the designs that are generated, some of the best of the designs that are generated. And then we have been also testing the form with other digital fabrication processes as normal 3D printing and PLA, just to compare the shape fidelity between the customization for this 3D printing, paste 3D printing. And as you can see here, these are some of the results. And of course, they vary in their rheological properties and in their shape fidelity. For example, the linear designs as number 1 and 2 were the best, the more accurate and the more close to their digital design in comparison to them for the shape fidelity and high resolution of printing. And the more surface-based forms or designs was less, since the printing process indicated to modify the designs in a linear path for paste extrusion and for the big size of the nozzle that was used. Also, we have different material properties. The seashell recipe was different from the eggshell recipe. The eggshell recipe had more particles and more textured finish, and the seashell was more smooth. And this, of course, will affect the immobilization of the different algal strains that we are extending in different following workshops as we are doing. And this was the conclusion of the BioLearning process. Of course, was one of the best versions of the BioLab in the Biodigital Architecture Master, having many results, having introducing our students to a real process of BioLearning on different aspects, material and microbial cultivation, and how to combine them together to achieve a challenging aspect as a bioreceptive surface that is with a bioreactor capacity. And thank you so much. Thank you very much. And we need to go fast to Angad Varank. So please, you can share. Yes. Hello. You can hear me clearly, right? Yes. Yes? Okay. Yes, vote is okay. 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 Yes, we see your screen. Go ahead. Okay, perfect. Thank you. Thank you so much. I'm not sure if it's in the presentation mode or not. Whoa, okay. Now, yes. Okay. Hello, hola, namaste. My name is Angad, and I'm here to present this paper that we wrote together with Professor Alberto Esteves, procedural design systems. Well, I'm going to talk about the implementation of BioLearning as generative procedures in the context of architectural design. Well, the core ideas of
this presentation. Obviously, I'm going to focus on the implementation, the part which talks about generative procedures as part of the design systems that were developed, and obviously the focus on architectural design. I'll be mainly focusing on the ideas of biolearning, expanding on them, the extraction of biointelligence, how that entire process goes through, and then subsequently distributing this biointelligence in some ingredients, generating some design recipes with algorithms, and then the typical process of architectural design, which goes on with design development and the eventual biodigital architecture. Well, biodigital architecture, this concept has been sufficiently theorized by Dr. Alberto Esteves, but yes, I'm just going to provide some kind of combinations for it. Well, of course, I mean bio and digital, but then there are several terminologies that go ahead with it. The biological techniques blending with digital techniques, the idea of biomanufacturing and digital manufacturing, the recent boom that has happened in artificial intelligence, but also understanding biointelligence, and then the entire idea of biolearning. Well, biolearning, we'll expand upon it with some examples, of course. That's what this paper is about, this research is about. But I'll also be touching upon some aspects related to the digital aspect of biodigital architecture, which is the digital sculpting, some facts related to design fiction, and the entire research that went on with it. So going ahead with this idea of biodigital architecture and what exactly is biolearning, what exactly is extraction of biointelligence in terms of algorithms, and then the entire digital sculpting. Once again, here we are presenting an idea of an architectural project and just the architectural design of this project. We are not, I mean, in this particular research, we are not talking about the construction and the technologies that were used to actually provide the fabrication details and such. But yes, the entire process of biolearning begins with aligning yourself with nature. So the idea is to begin looking at nature with a lens of a designer by understanding what aspects of nature we find beautiful and how we can extract some intelligence from them that can help us in designing. So this is the first step, to align ourselves, to orient ourselves in the huge library that nature provides in terms of designing. After understanding all these aspects of nature that we find beautiful and what we find intriguing and exciting and awesome, we try to understand what are the underlying principles behind these images. Of course, it's not just about the images. We also go out in nature, try to collect samples, and try to look at them through a microscope as well. But yeah, over here, it's the idea of understanding all these criteria that we see in nature and we find beautiful. Well, that's when we start understanding the intelligence behind them and start extracting this intelligence so that we can use it to design, of course. For these images that are selected over here, the ideas that we extracted were related to branching, related to folds that nature generates amongst itself to mitigate temperature, to mitigate density, to mitigate various aspects of mobility, but then also the immense array of fractals that we see in nature, the translucency, colors, and textures that we find so beautiful, and how we can use these aspects, some of them intangible, but yeah, most of them tangible aspects that we can use effectively in the form of design. But then when we go ahead with using these ingredients in design and actually using them in digital sculpting software such as Rhinoceros, Grasshopper, and even using Python, we understand that there is a wide array of all these mathematical algorithms that have already been created, which can be replicated from one language to another. I mean, from one programming language to another. And that's where we try to transcribe them from various different programming languages and bringing them down to the languages of Grasshopper and Python. So here we had been working on specific
algorithms that were related to Voronoi, diffusion, relaxation, recursions, aggregation, and paneling. So these are some aspects of the ingredients that we found out in nature and the design ingredients that we found in terms of digital sculpting software. So we put them in front of each other and then we start designing. How do we start designing? We generate lots of iterations by using these software and by using all these recipes that we found together. Here, I'm trying to present some of these outcomes that were generated using these recipes. Of course, not all aspects of the natural biointelligence and from digital sculpting biointelligence that we extracted, not all of them were used. Only the ones that I use have been highlighted here. But we try to generate a wide array of a biodiversity of these designs. But then while generating them, we also try to analyze and understand what are the pros and cons of certain parts of design, what are the pros and cons in terms of structurality, in terms of functionality. And then once we have them in front of us, we cross-pollinate them. We try to bring them all together. And then we generate some proportional diagrams of the mixes and blends of some of these biodiversities that we found. But this process cannot go further. We have to stop at some point and say, okay, let's move ahead with one of these designs and see how that can be realized in a real scale. But then again, there are iterations. We try generating iterations in terms of the proportions. Like, for example, in this case, there was a huge fight going on between blobs and pods. And from case 1 to case 3, you see different kinds of proportions of blobs and pods. And then later on, we finalize a design in terms of the optimization of the structure, in terms of optimization of the functionality. And that gives us a result. And this is a result that we stick to. We completely architecturally detail it. Now, once this process has been completely realized, starting from natural images to having these designs that we generate by using digital sculpting, we then go ahead and try to replicate it, try to prototype bits and pieces of it using digital fabrication techniques. Of course, this was part of a master program, and this was part of a workshop, a studio, in fact, a design studio that we take every year. And as an outcome, as a knock-on effect, these are some of the results that we could generate with the students that were generated in the last year, the last graduation year of the Master in Biodigital Architecture program. Well, I hope you liked the presentation, and I will now pass it on to the next speaker, Dr. Marcelo Fraile. Okay, thank you very much, Angad. And yes, Marcelo, please. Y buenas tardes. A ver, un segundito que compartimos pantalla y ponemos... ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Se oye, se ve. Adelante. Vale. Y teóricamente, bueno, está conectada la cámara, así que deben estar viendo. Bueno, básicamente lo que quiero contarles hoy es un proyecto en el que estamos trabajando desde hace tiempo, desde hace varios años, y es la idea de desarrollar un pabellón manifiesto. ¿Y de dónde viene esta idea? Principalmente si hiciéramos una síntesis muy apretada de lo que sería la historia de la arquitectura, de lo que sería la teoría de la arquitectura, podríamos considerar que en los últimos tres siglos, había como tres modelos muy marcados. La idea del tratado durante el siglo XIX, que arrancó hasta, digamos que llegó hasta el siglo XX, la idea de los manifiestos de arquitectura que llegaron hasta el siglo XX y que empieza, digamos, a cobrar protagonismo esta idea del texto, y finalmente la idea del pabellón manifiesto. Que el pabellón manifiesto, si bien los pabellones van a empezar a aparecer prácticamente junto con lo que son propiamente dicho los manifiestos, como, qué sé yo, el Esprit Nouveau de Le Corbusier, en realidad, a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, es donde empieza a aparecer la idea de que los arquitectos van a empezar a utilizar estos pabellones para expresar sus ideas, para mostrar lo que quieren trabajar y fundamentalmente para
decir de alguna forma cuáles son las corrientes o cuáles son los caminos un poco para seguir, ¿no? Bueno, acá está mal, es 19, 20, 21, pero bueno, no hay problema. A partir de esa idea del pabellón manifiesto, empezamos a trabajar en desarrollar un pabellón que pudiera reunir de alguna forma lo que eran todos los elementos tecnológicos, todos los elementos de la tecnología, de lo digital, que se estaban desarrollando a fines del siglo XX y principios del XXI, y asociarlos con el concepto de biología, asociarlos con los conceptos de naturaleza y aprender de la naturaleza para desarrollar un elemento que fuera habitacional en este caso. Básicamente el pabellón tenía 4 objetivos o 4 principios fundamentales, que era la idea de que obviamente, estuviera inspirado en la naturaleza, la idea de que fuera un refugio para una persona. Estamos hablando de que pusimos como dimensiones, queríamos que fuera algo muy, muy pequeño, algo así como 15 metros cúbicos. Obviamente tenía que brindar protección y brindar confort al individuo que habitase, que pudiera vivir dentro de este recinto, y la idea además de que pudiera ser prefabricado, de que pudiera ser fabricado ya sea a través de sistemas digitales, de impresiones 3D, fresadoras, corte láser, etcétera, etcétera. Eso eran básicamente como los 4 objetivos que nosotros queríamos desarrollar en esta idea de este pabellón manifiesto. Teníamos un precedente. En el año 2019, como parte de un proyecto con el Media Lab Prado, habíamos trabajado y habíamos llegado a materializar un habitáculo que había sido desarrollado utilizando tecnología digital y que fundamentalmente la idea era que fuera una célula elemental, donde tuviera un baño, donde tuviera una serie de parte para utilizarlo como cocina, utilizarlo para dormir y para poder trabajar. Tomando esos referentes que habíamos trabajado en el 2019, más toda una serie de teorías que empezaban a cobrar fuerza, empezamos a pensar un nuevo pabellón. Este pabellón iba a tener una particularidad. En primer lugar, iba a ser una síntesis de estas teorías, y en segundo lugar iba a tener una carga muy importante de lo que era la parte algorítmica. El gran trabajo y el gran desarrollo era de todo lo que estaba dando vuelta, de todos los elementos teóricos, de todos los principios que estaban existiendo, bueno, tratar de conformar una red. Y de esa red tratar de definir cuáles eran los puntos más importantes o los elementos que más se destacaban de esa red y además parametrizarlos. Se nos ocurrió, y a partir de búsquedas, encontramos los 5 pares de Wolfing, y decidimos trabajar en función de estos pares polares, y trabajar en realidad no como una palabra o no como un concepto que estuviera totalmente cerrado, sino como un par de conceptos que actuaran a modo de tensión y que permitieran de algún modo, si hablamos de biología, no hablar específicamente de biología, sino hablar de un concepto que esté relacionado con la biología y cómo está adaptado, cómo está utilizado en el caso concreto del pabellón, ¿no? Así aparecieron estos cinco elementos, así aparecieron estos 5 pares polares, y nos permitió desarrollar lo que nosotros llamamos un artefacto tecnológico. La idea de desarrollar un pabellón que fuera tecnológicamente viable, pero que además permitiera representar a través de la parametrización de estos elementos, poder representarlos de una forma material. El resultado es el que están viendo ahora actualmente, que básicamente repite lo que ya habíamos elaborado al principio en el pabellón del Media Lab Prado, la idea de esta célula inicial, esta célula habitacional que permite que un individuo pueda vivir y pueda habitar, pero además aplicándole una serie de parámetros que eran estos parámetros que nosotros habíamos visto al principio. La idea de, por ejemplo, trabajar con estos pares polares, sí, cuando hablamos de lo micro y de lo macro, hablamos de lo micro desde el punto de vista de un elemento como un ente individual, pero ese elemento tiene la capacidad para poder replicarse y transformarse en un elemento macro, por ejemplo, en un edificio. La idea de trabajar con lo biológico no está planteado como una palabra, sino está planteado como la idea de poder
tomar desde el gen, pero también reproducirlo y poder desarrollar algo mucho más complejo. Finalmente, podemos decir que como conclusiones del trabajo en este camino muy rápido que estamos desarrollando, hemos logrado el objetivo, hemos logrado un espacio que fuera habitacional y que cumpliera estos objetivos, y ahora viene el próximo reto. El próximo reto en el que estamos trabajando actualmente es deshacernos de la tecnología desde el punto de vista de la prefabricación, desde el punto de vista de la impresión de materiales inertes, y empezar a trabajar en un camino hacia la producción de biomateriales, a la producción de bioplásticos, a la producción de elementos que, además de ser inocuos con respecto al medio ambiente, nos permita trabajar en una nueva mirada de lo que nosotros creemos lo que va a ser la arquitectura del siglo XXI. Muchísimas gracias y doy paso a Pablo. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Y ahora sí, si está por aquí Femi y Pablo, todavía despierto, Pablo. Sí, estamos, Femi, Pablo, yo os veo aquí en vuestros nombres. No sé si me oís. Sí, Pablo nos está saludando. Hola, ¿qué tal? A ver, parece que Pablo no puede. Ya el moderador ya te ha dado paso. Hola, ahora Hola, ¿qué sí. tal? Hola Ahora. Alberto. Adelante, Ahora sí. adelante. Vale, voy a compartir pantalla. No sé si Fer me puede escuchar en este momento. A ver si también se puede dar permiso para Efimia, para Femi. Sí, permiso de micro para Femi. Me parece que ya lo tiene. Gracias, sí. Gracias Alberto. Saludos, saludos. ¿Cómo están? Pablo, ¿puedes compartir? Sí, estoy compartiendo. Un segundo. Compartiendo pantalla. Perfecto, se ve y se oye. Adelante. Vale. Efimia. Entonces, voy a presentar este capítulo del, ¿cómo se llama? Mecanismo, fuerza, forma, patrón para estructuras de cáscara. The goal of this research is to build a machine learning methodology and a framework that can improve the design space and create a predictive mechanism for fabrication and structural efficiency. This is based on a biolearning and learning by doing process, which is all written in the script. So in the next slides, we can see some images of the inspiration or the biolearning thing that we are trying to find and learn from the mathematical perspective of the biological mechanisms and the geometrical characteristics of stripe schemes, patterns from animals and organisms, and their mechanisms of how those patterns are formed. And these can blur the lines between physical, digital, and biological. And studying all these mechanisms
we came up with this idea of how it is possible this type of mechanisms could work like for fabrication efficiency and for structural efficiency also, and providing also at the same time a scientific framework and for a more sustainable maybe architectural applications. How could this work like a pre-rationalization design method, and how this can we can examine it like segmented pattern arrangements of complex surfaces with the use of less material. So after this logic, in addition, the convergence between using intelligent design systems and manufacturing systems, we understood that it has the ability somehow to extend our intuition and understanding, and analyzing the behavior of the parameters inside the computational model, and how they affect the design principles and the manufacturing constraints to help the designer to make a better decision. So basically, this is our goal. And in the next slides, this methodology, for example, can enhance user insights by examining these intersections between simulation, structural performance, and manufacturing constraints at the same time in the same Grasshopper algorithm, in the same Grasshopper definition. So here we using artificial neural networks, it has this capacity of evaluating the whole definition holistically, and employing this type of strategies for architecture, it's impossible to improve the whole process from the concept to the design, to the fabrication. And this somehow is a kind of learning of the user, and at the same time learning from nature, and somehow implement intuition together with the machine. So basically, this is the hypothesis, and specifically for the case of cell structures that we have investigated, like case studies, we found out, based on all this analysis of the data, that understanding specifically the pattern logic from the computational and the biological perspective, and applying it as a construction logic, it's important for the behavior of the system, this relation between forces and form and pattern. So we came up with this hypothesis that the typical form-force dependence for minimal cell structures becomes a form-force pattern dependence for fabrication applications. Furthermore, examining this methodological framework and inside many case studies along all these years with Alberto in the master and independent research also, we propose this alternative method for designing decision for the generation and evaluation of data. So in this case, the artificial neural network is tested to predict simulation results, saving computational time. But most importantly is that this method has the ability to provide a framework of interpreting this data and uncover the behavior of the system, and by identifying the key factors. At the same time, it's useful for formalizing this intuitive understanding.
So inside this model, you can enter whatever data you could take from different disciplines, let's say, and you can have outputs and that maybe that you don't expect. So this data analysis results to explore the cell and pattern formation processes and limitations and constraints. Consider at the same time simulation aspects of structural efficiency and evaluation criteria that include the workflow, the amount of material, and its mechanical processes. And going after, we have some online workshop series that we have done all these years from 20 to 22. And the next image is kind of results from this, where somehow we were trying to test how this dependence of the form, force, and the pattern is implemented in different, next slide, please. I think we are going out of time, yeah? Yes. Okay, Vale, so... si me permites, yo creo que solamente quería culminar con el tema de que estos experimentos con estas teorías, hipótesis que se han realizado durante varios años sobre forma, estructura de cáscara y patrones de la naturaleza se han experimentado con varios talleres en línea en Digital Futures, y estos han sido como algunos proyectos que los estudiantes han realizado. Y pues básicamente es esto, y pues no queremos quitar mucho tiempo de la presentación. Muchas gracias por la oportunidad. Buen día. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Femi, Pablo, Andaban. Y ahora nos toca ya la Mila. ¿Estás por aquí ya? Sí. ¿Me oyes? Se te oye perfecto. Gracias. Gracias a todos. Me llamo Lamila Simšić-Pašić, and I think I will speak English because I feel more like comfortable in the skin of English. Unfortunately, my Spanish is a bit not very good. So I will share my screen quickly. Can you see it? Share. Yes, great. We see and hear. Perfect. Go ahead. Yeah, and maybe just play the full screen now. Better? Great. Okay. So as it is already said, today I will present the chapter under the title La Fuerza de lo Inacabado. So it is about the exploring architecture that is actually blending with other fields, as we saw in many projects of my colleague presenting before me, blending with the biology, technology, science, art, craft, and computation as well. So nowadays we can understand that the architects are more and more looking for the ways to combine elements from the other fields. I'm not saying that doesn't happen in the past, but today we can see that nature, computation, technology, all together creating amazing symbiotic architecture wonders. And these wonders are constantly evolve and adapt, trying to recopulate its own design from the inside and also from the outside, and trying to bridge something that is commonly kind of understood as a real and artificial, and trying to connect the physical and digital environments. So this research that I presented in this chapter, it's considering projects that might be located under the natural grown patterns, human design patterns, and computer mediated patterns. The aim was to highlight the project that draw inspiration from these three categories in order to create something which is economical, elegant, intelligent, poetical, and integrated
as its own design, and it's all about how to say, embracing the new ideas, the many of the ideas that we saw even today, that are fearlessly and with kind of the out of the box understandings towards science, technology, and computation, designing or providing the new kind of the design. The main idea also was to understand the aesthetic or the form, the beauty of the form that actually emerging from this phenomena, and envision the understandings of the future, or the, how to call it, aestheticized future. So regarding the troika that I already mentioned, nature, human, and computer-mediated patterns, we can say that, or I understood it as a natural patterns come together through synthesis that places components together. Human patterns shine when the components interact and form the authentic relationship rather than just being placed. Computer-mediated patterns happen when the things merge together. So in this context, and within this study, I how to say, revolve around the concept of the synthesis, synergy, and the merge. And I divided the project, or I curated the project that might actually follow and represent the generic terms of the such as self-replicating, self-organizing, self-synthesizing. Then the second term of the perceptual selection, exploration, and the focus on attention. And the third kind of the category, or the term, the behavioral categories that goes to more to action, interaction, and transaction. These terms may seem separate, but as you already saw in many projects that are presented before me, they are intermingling in most of the design work. So they all share the common characteristics, considering matter and the form in a kind of the fast forward expansion. So as a first category, I also divided the subterms. So this is the subterms of generic terms such as self-replicating, self-organizing, self-synthesizing, amended with the self-synergy and self-merge. So we have the feather geometry, we have the sensitive dependence of the strange condition, state of the paradox, and the bottom-up. Also, I divided the subterms of the selection, exploration, and focus on attention in emphasis of necessities of the and possibilities, a planetary perspective, anticipated project, scientific and technologically integrated project, and the ones that are pushing the realities away from the equilibrium. The third category of action, interaction, and transaction seen through the characteristics of adaptability, iterativeness, and recursiveness is aimed at projects that respond to localized events by a specific being and time, physical action, performance, communication, co-evolution, and co-action. So we have the subterms of the adaptability, project that respond to adaptability, iterativeness, recursiveness, interconnection, and the co-evolution. So in this chapter, the whole selected projects or curated projects take the information to the whole new level, trying to explore the material dimensions and expanding visual performance aspects of its own design, and also of the surrounding of the milieu that it surrounds this design. And these projects combine synthetic, synergic, and emergent systems. So it's an exciting fusion of the creativity and the science. Also, the projects that are part of this study use geometry, materials, human influence, genetics, new technology, and science to shape the architecture of the possible. So as a conclusion, we can say that we are approaching the stage where architecture is no longer bound by its own history, but instead relies more on a memory, whether these entities are growing independently in the environments different from ours, or within familiar environments with the distinct visual and functional aspect. They all challenge our visual and perceptual norms
preparing us to accept the new possibilities. So I think I fit in 7 minutes. That's all. Thank you all. Thank you very much, Lamila. And now I give la palabra para Daniela. Está en tus manos. Muy bien, aquí estamos, muy atenta a todas las presentaciones brillantes, pero muy claras y muy interesantes, ¿sí? Importantes, fuertes. Bueno, muy bien. De acuerdo a la agenda que armamos con Alberto, le estaría pasando la palabra a Carlos Jiménez, Marta Mirás y Julio Valentino. Ellos van a estar presentando las prácticas teóricas, innovación y analogía biológica en las propuestas de Évolo ScrapeCaper Competition. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Carlos Jiménez, aquí al lado mío está Julio Valentino y, como dijo Daniela, somos coautores junto con Marta Mirás, que hoy no está, de este trabajo que hemos presentado. Es esto, ¿verdad? Sí. Ahí. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Ah, espérate. Sí. Tenés que ir al principio. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve, verdad? Bueno, como bien dijo Daniela, el título de nuestro trabajo es Las prácticas teóricas, innovación y analogía biológica en las propuestas de Évolo ScrapeCaper Competition. Creo que es importante comenzar esta exposición aclarando que esto forma parte de nuestros trabajos de investigación. En realidad es el punto en el cual nos encontramos en este momento investigando, y es un camino recorrido que se inició hace alrededor de 20 años, cuando el arquitecto Valentino formó su cátedra de teoría de la arquitectura en la carrera de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Nos convocó a Marta Mirás y a mí, y ahí comenzamos a diseñar el plan de dictado de esta materia de teoría de la arquitectura dentro de la carrera de arquitectura, y en paralelo a la práctica docente comenzamos con nuestras líneas de nuestro proyecto de investigación. Tanto el aspecto docente como el aspecto de investigación tuvieron una premisa desde el comienzo, que es que las memorias descriptivas que acompañan los proyectos de arquitectura son en la actualidad un importantísimo formato para vehiculizar la teoría de la arquitectura. A lo largo de estos 20 años fuimos trabajando en distintos momentos con memorias descriptivas de proyectos actuales, hasta llegar a la revista Évolo y a la competencia, el concurso internacional sobre rascacielos que propone todos los años. Évolo es básicamente una publicación digital, pero todos los años convoca a un concurso, en realidad desde 2007, un concurso de rascacielos. Pero en realidad es un concurso que no plantea programas de necesidades, no plantea sitios, ni plantea ningún tipo de restricciones. O sea que todos los concursantes proponen una determinada implantación, que en muchísimos de los casos son acuáticas inclusive, y también programas de necesidades. A partir de eso elaboran sus proyectos y envían los proyectos a la revista, que después en algún momento se hace una publicación en papel. Pero básicamente el núcleo de la revista Évolo es esto que estamos viendo acá, ¿no? Que es una captura de pantalla de la página web. Los integrantes de Évolo, bueno, su fundador es Carlos Aiello, un mexicano, arquitecto que estudió arquitectura en México, después emigró a los Estados Unidos y ahí desarrolló básicamente su carrera de investigación. Y define a Évolo como una revista de arquitectura y diseño centrada en los avances tecnológicos,
la sostenibilidad y el diseño innovador para el siglo XXI, aclarando que es un medio para explorar la realidad y el futuro del diseño con noticias, eventos y proyectos actualizados. ¿Por qué hacía esta aclaración de las memorias descriptivas? Porque la presentación, o las propuestas, mejor dicho, de rascacielos en estas competencias internacionales, tiene un formato donde cada equipo o cada concursante presenta 2 paneles gráficos que pueden contener a su vez textos explicativos, pero que son paneles básicamente gráficos que describen el proyecto de arquitectura. Y hay un tercer elemento que es la memoria descriptiva. Como se trata de, como decía antes, ¿no?, de proyectos que tienen implantaciones diversas, en muchos de los casos no tienen ni siquiera una implantación definida, que tienen programas de necesidades completamente heterogéneos, las memorias descriptivas terminan siendo elementos condensadores de una teoría de la arquitectura muy rica, muy diversa, y que de alguna manera funciona para nosotros como una agenda de lo que es la preocupación actual o lo que es la agenda actual de la teoría contemporánea. Año a año vamos viendo cómo en el mapeo de los concursantes van apareciendo geografías diferentes. Son muy raros los rincones del planeta en que no tienen algún concursante que esté participando, y en esas memorias descriptivas y en esos proyectos presentados es muy interesante ver de alguna manera esa exposición de lo que es la preocupación teórica actual acerca de la arquitectura. Los organizadores de Évolo hablan de 6 líneas de trabajo o 6 ejes que forman parte de las bases del concurso, donde cada concursante puede aplicar, y si no, donde los organizadores van a dirigir cada uno de los proyectos presentados en estas 6 categorías. Todas las categorías están ligadas a las vanguardias, a la actualización, a los conocimientos de punta, ¿no? Tienen que ver, el primero con las nuevas tecnologías, el segundo con el contexto de la globalización y la revolución digital, el tercero con la integración de los rascacielos en el mundo natural, el cuarto con la adopción de nuevos métodos arquitectónicos y urbanos para resolver los problemas de la ciudad contemporánea, el quinto con el cuidado del espacio público, ¿no?, o sea, con la sustentabilidad, y el último, también ligado a la sustentabilidad, con la exploración de nuevos hábitats y territorios. Nosotros en nuestras investigaciones fuimos trabajando en los primeros años con un criterio un poco más universal de las memorias descriptivas, ¿no?, estudiando las distintas memorias descriptivas que íbamos encontrando de proyectos recientes, pero con el tiempo fuimos viendo como un predominio de las ciencias biológicas, ¿no?, o las ciencias de la vida en el interés de los proyectistas, ¿no? Donde podíamos verificar que se establecía una analogía biológica tanto en las formas de los elementos disparadores de las formas arquitectónicas, o sea, de las formas naturales que disparaban las formas arquitectónicas, como también una analogía de los mecanismos los mecanismos de eficiencia fundamentalmente, que se pueden observar en la biología y que eran trasladados a los edificios. Esta idea de la eficiencia y del comportamiento biológico también lleva a la aparición de un tema muy interesante que podemos verificar muy bien en los proyectos presentados en Évolo, que es esta cierta contaminación entre lo que podríamos llamar los edificios y los artefactos. Porque si bien Évolo habla de rascacielos, la palabra rascacielos siempre estuvo
relacionada con el habitar humano, ¿no? O con la idea de la vivienda, a lo sumo las oficinas, podrían ser los hoteles, pero siempre de un edificio habitable en altura y con un perímetro libre, podríamos decir. En el caso de Ébolo, vamos viendo cómo año a año esta idea de la analogía biológica tiene de alguna manera como consecuencia la aparición de rascacielos que ya no pertenecen a la denominación o la clasificación clásica o tradicional de lugares habitables, sino que en muchos de los casos son artefactos remediadores de alguna situación indeseable respecto del medio ambiente, ¿no? Que tienen que ver con la generación de energía, con el tratamiento de residuos, con la potabilización de aguas, con la disminución de la huella de carbono. Donde en algunos ejemplos de rascacielos, perdón. Un minuto, que ya nos queda poquito. Perdón. Ah, perfecto. En muchos de los casos, estos propósitos van acompañados del habitar y en otros de los casos no lo hacen. Bueno, después para terminar queríamos mostrar algunas imágenes de estos proyectos que hemos ido relevando en Ébolo, donde, bueno, en el que vemos a la derecha, ¿no?, el sistema parasitario urbano, las relaciones de analogía con la biología, tanto en el aspecto formal como en el aspecto de procedimiento, son obvios, al igual, o me parece que muy claro, al igual que en estas torres generadoras de la restitución de la salubridad a pisos o a suelos que han sido deteriorados por la implantación de ciertas funciones no deseables. Bueno, y con esta imagen terminamos nuestra exposición. Muchísimas gracias, muy interesante. Continuamos con el equipo de Claudia Alquezar Faca, Adga Regina Carvalho y Vivian Tavares de Moraes y Cleomar Rocha. Ellos van a estar exponiendo sobre biodiseño y bioaprendizaje, diálogo con sistemas naturales y con... Muito bem, muito obrigada, muitas graças pela oportunidade. Eu vou falar em português, apesar da apresentação estar em espanhol, e depois eu vou chamar os demais autores, né, e colegas também para participar da apresentação, ok? Então, vou começar aqui compartilhando. O que eu faço para ir lá? O que você sugere? Eu acho que eu vou sozinho lá, quer dizer, o pessoal vai em diferentes lugares, eu vou sozinho lá ver. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui apresentando uma parte do nosso trabalho, das nossas pesquisas desenvolvidas no Instituto Mauá de Tecnologia, em parceria também com a Universidade Federal de Goiás, representada aqui pelo professor Cleomar Rocha. Eu sou a professora Cláudia Alquezar Faca, estou acompanhada da professora Águeda Carvalho, que também está aqui para complementar a apresentação, e da professora Viviane de Moraes, que nós três somos professoras do Instituto Mauá de Tecnologia. E nós fazemos parte do Lab Design, que é o grupo de pesquisa aqui da Mauá, coordenado pela professora Águeda também, que fez, digamos, a integração de todos os professores, e nós vamos apresentar uma parte, então, desse trabalho. Muito bem. O texto fala sobre biodiseño e bioaprendizagem, diálogo com sistemas naturais e complexos, e justamente ele vai apresentar no contexto atual, baseado nos processos colaborativos, na inter-relação entre os campos de saber, nos aspectos interdisciplinares da aprendizagem e no âmbito de design, como acontece essa aproximação com a natureza. Através do biodiseño, biodesign, essa integração com sistemas biológicos e a própria bioaprendizagem, a gente entende que isso é uma grande oportunidade de apresentar as pesquisas, análises, experiências, reflexões e casos de estudo em que os sistemas naturais e complexos
vão poder contribuir com a sustentabilidade e diversos caminhos para solucionar os problemas da contemporaneidade. Quando falamos de biodesign, a gente incluiu esse diagrama na nossa pesquisa, porque justamente o biodesign incorpora vários princípios de vida diferentes, inerentes aos sistemas biológicos vivos, representados aqui por 4 dimensões. O design baseado na biologia, o design baseado na bioinformação, o design biointegrado e também o design relacionado à bioengenharia. Quando a gente fala da bioaprendizagem, existem, claro, outros aspectos a serem considerados, que no caso é onde vai haver a integração entre saberes, conhecimentos, diferentes práticas, diferentes modos de compreensão, interpretação, explicação, etc., que vão fazer uma função entre as ações humanas, sociais e toda a interação biológica, psicológica, antropológica, social e cultural orientada à construção do conhecimento. Segundo a bioaprendizagem, a forma mais adequada de aprender é justamente aprender vivendo e viver aprendendo. Então, essa representação toda aqui vai estar relacionada a essa construção do conhecimento e a essa integralidade entre todos os seres vivos. Nesse sentido, a gente tem a questão do desenvolvimento de biomateriais e a relação com as tecnologias digitais. Então, isso também é bem interessante. E essa complexidade do ecossistema e de todas as estruturas da natureza vão abrir possibilidades e novas relações que vão se articular em diferentes campos do conhecimento, abrindo também uma possibilidade aí de diferentes aplicações de utilização desses biomateriais, observando estruturas, por exemplo, nesse caso do projeto que a professora Águida também vai apresentar, de estruturas naturais baseadas até nos fungos, com diferentes abordagens de técnicas digitais e soluções de problemas, como, por exemplo, a impressão 3D, que está aqui representada na imagem. Então, eu convido a professora Águida Carvalho, que coordena o projeto Wearable IFA, para falar um pouquinho mais em detalhe e apresentar para vocês como funciona essa pesquisa. Por favor, professora Águida. Buenas tardes, como estão? Cláudia, você pode fechar o seu microfone? Ai, desculpa. Peraí que eu preciso voltar. Isso. Olá, eu coordeno o projeto Wearable IFA, Human Interface Food Accessory, no Instituto Mauá de Tecnologia, junto com mais 7 investigadores. O Wearable IFA é um projeto iniciado em 2022 com uma equipe multidisciplinar que aborda o complexo sistema pós-pandemia para vislumbrar futuros, que agora reconsidera a configuração de lugares e a percepção do mundo e as coisas com distintas regras de sociabilidade. IFA é um acrônimo dos conceitos Human Interface, Fund and Accessory, que resumem as pretensões de análise de desenho com um acessório para vestir baseado em estruturas naturais, concretamente hongos, que se hace de interface de conexão e mediação entre as pessoas. As experiências impulsionaram a criação colaborativa de superfícies e a estrutura do wearable, que contribuiu ao estudo antropométrico com o uso de tecnologias e a manipulação de materiais. Os dibujos se realizaram em diferentes momentos do processo. Um dos projetos realizados, que apresentamos aqui, conduz ao modelado da IFA e ao desenvolvimento de padrões de tecido com corte laser, com a sobreposição de 3 capas de tecido para componer a superfície e envolver o corpo. Proposta com desenvolvimentos em experimentação e continuidade do projeto com soluções em impressão 3D a partir de projetos digitais,
O próximo slide. As experiências resultaram a partir de impressões 3D em várias placas que costuramos e organizamos no Wearable e incluímos também mecanismos, movimentos de interação e movimento com a aproximação do outro. Essa proposta do Wearable que em atualidade tem continuidade com outras soluções a partir desta superfície, desses padrões desenvolvidos em impressão 3D. Eu convido o professor Cleomar Rocha para concluir a apresentação. Muchas gracias, profesora Águeda. Soy Cleomar Rocha, coordinador del Media Lab de la Universidad Federal de Goiás y también del Media Lab Brasil. Bueno, creo que las palabras claves de esa presentación dicen respecto a un equipo multidisciplinario, a un proyecto interdisciplinario y a una práctica transdisciplinaria. También ha de apuntar para una característica específica de la sustentabilidad de esas relaciones entre biodiseño, que tiene una vocación muy clara para un aspecto que nosotros todos debemos trabajar, que es una condición de preservación de la naturaleza. Y esto se hace con la articulación de la tecnología, de lo diseño y, claro, de la naturaleza con sus grandes potencias. Y esto junto trabajemos con un objetivo común que es mejorar la calidad de vida. Creo que son estas las cuestiones más claves de nuestro proyecto, que trabaja con una característica de interdisciplinaridad y de un equipo multidisciplinario. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este magnífico proyecto. Vamos a pasar ahora a Francisco Cerón Torresilla. Él va a estar presentándonos la bioinspiración y el bioaprendizaje en el diseño, propuestas cruzadas. Francisco. Hola, buenas tardes, Daniela. En primer lugar, agradecerte la invitación en el día de hoy a la comisión y, por supuesto, a la publicación de los cuadernos en su momento. Ya ha transcurrido más de un año y muchas cosas de por medio. Voy a ver si hago la presentación bien. Sí, creo que sí. Estoy acostumbrado a usar full. Vale. ¿Se ve adecuadamente? ¿Sí? Sí, se ve, se ve. Y se me escucha, ¿no? De acuerdo. Perfecto. Sí, yo voy a ser relativamente breve. Se trata de recorrer un poco lo que dentro de mi institución estamos realizando ya desde hace unos años en cuanto a aproximar a los estudiantes el concepto de biodiseño o lo que son las cuestiones de la vida, porque no es fácil. Es decir, simplemente un marco de acción de lo que sería algo muy sencillo de esa aparición de la aproximación a la biología desde la segunda mitad del siglo XX y sobre todo el último cuarto de siglo, donde se empiezan a vislumbrar muchos elementos que son disruptores de los ecosistemas y que plantean pues, otros paradigmas, ¿no? Y hay muchos diseñadores que plantean que el papel del diseño debe ser otro, pero sobre todo nos movemos en estos momentos ya dando un paso al siglo XXI, ahora ya que prácticamente terminamos el primer cuarto del siglo y como cita Norman, la necesidad que a nivel de la academia los estudiantes se aproximen a estos paradigmas de una manera adecuada. Y ahí nos movemos en esas dificultades
que yo agradezco mucho a las y los compañeros que hasta el momento han hablado, el facilitar unas visiones para precisamente el mejorar las perspectivas. Yo lo hago también un poco desde experiencias que nos han llevado a analizar desde la investigación cómo son esos tránsitos y cómo son esas relaciones entre lo biológico y el diseño y sobre todo las dificultades. Unas dificultades que, como algunos autores han señalado y estamos observando desde la institución, se centran muchas veces en el tema del lenguaje. ¿Vale? Los lenguajes y la semántica son muchas veces los vínculos que relacionan las disciplinas. El lenguaje de lo biológico es propio. Yo, además, que provengo del ámbito científico, que ya llevo muchos años impartiendo docencia e investigando en el ámbito del diseño, pero mi campo propio es el de la química, de la física, el de las ciencias, y sabemos que a veces existen muchas dificultades a la hora de relacionarlos por la diferente semántica. Y ahí es donde hemos establecido un poco el análisis y la investigación, ¿no? Es decir, cómo somos capaces de vehicular acciones que permitan a nuestros estudiantes aproximarse a lo biológico. Estudiantes de grado. Es decir, bueno, ¿cómo introducimos, ¿no? La bioinspiración, que es una de las problemáticas que llevamos desde hace años. Es decir, empezamos, por ejemplo, introduciendo el tema de los patrones, que se ha citado aquí en su relación con lo arquitectónico. Es decir, los patrones son una fuente de inspiración muy interesante que aparece repetidamente en el ámbito biológico y además desde distintos puntos de vista y perspectivas que tienen que ver con lo matemático, con lo físico. Se ha hablado de el tema de la difusión en los patrones, ¿vale? Muy citado a través de una obra inmensa de Philip Ward, el autor británico, y que recoge algunas aproximaciones anteriores de autores sobradamente conocidos como el propio Turing y Darcy Thompson, es conocido como el padre de la biología matemática, ¿vale? Que se analizan esas geometrías. Entonces, de cara a introducir eso de la bioinspiración, sobre todo en el primer curso de los grados en diseño, en nuestro caso, ¿vale? Para las 4 especialidades que tenemos en la escuela, nos parecía interesante el recurrir a cuáles son los elementos biológicos que figuran ahí y cómo los estudiantes son capaces de analizar dichos elementos para luego transferirlos a acciones muy sencillas de diseño. Es decir, creo que nos permite comenzar a usar un lenguaje de la naturaleza que para ellos es bastante desconocido, ¿sí? Porque hemos analizado cómo ingresan en los grados de diseño y cuál es su formación previa en los niveles de secundaria, y es bastante baja y cada vez más escasa, lamentablemente. Entonces, claro, tenemos que hacer un esfuerzo por esa aproximación que desde luego no es baladí. Entonces, introducimos esta visión y posteriormente nos hemos ido centrando, y es de lo que voy a hablar de manera rápida, espero, en un grado en concreto que es el de diseño de producto, pues porque la malla curricular nos lo ha permitido a lo largo de estos años de manera más sencilla. A modo de análisis y reflexión en este punto, señalar que a los estudiantes les resulta de momento fascinante, lo cual es un punto a favor de esa visión. Complejo, desde luego. Es decir, por lo que decíamos, el tema de los lenguajes y sobre todo diferente con respecto a lo que habitualmente conocen como inspiración en el ámbito del diseño desde el punto de vista de estrategias o metodologías, porque no estamos acostumbrados a mirar al ámbito natural y así, a modo de reflexión de la reflexión, es una de las problemáticas precisamente a nivel planetario, el no mirar a la naturaleza, ya no solo como fuente de inspiración y de búsqueda de soluciones. Decía, a nivel de poder evolucionar, a nivel conceptual, desarrollando acciones mucho más complejas, nos centramos en un grado que además es el grado en el que yo imparto
la mayor tiempo de docencia, que es el grado en diseño de producto, ¿perdón? Y nos han permitido a lo largo de estos años, de los últimos 4 o 5 años, ciertos proyectos que voy a citar brevemente, el evolucionar y ver cuál es la mirada de nuestros alumnos partiendo de la base que señalaba en la anterior diapositiva. Por ejemplo, la ciencia ciudadana tiene mucho que decir, está en boga. Yo creo que a nivel planetario, en Europa lo estamos viendo como desde las instituciones europeas fomentan la participación de la ciudadanía y en concreto hay mucho interés en aquellas investigaciones que tienen lo biológico como eje central. Entonces, a través de una fundación Ibercivis que tiene su sede aquí en la ciudad de Zaragoza, que es donde yo resido, pero que es el alma mater del Observatorio de Ciencia Ciudadana a nivel del Estado español, desarrollamos un proyecto con el objetivo de solucionar o analizar un problema de ámbito local. Es decir, qué sucede con la presencia mayor o menor de insectívoros en el ámbito local, que son además un vector de control de los insectos que en los últimos años han llegado a suponer hasta 20.000 visitas hospitalarias de mayor o menor grado. Entonces se desarrolló un proyecto multidisciplinar, como citaba uno de los compañeros anteriores, muy interesante, donde nuestros estudiantes del segundo grado de diseño del producto tuvieron que convivir con zoólogos, biólogas, gente del ámbito de la ingeniería informática, para como objetivo diseñar un dispositivo de anidamiento, si lo centramos en el ámbito de las aves, ¿vale? Aunque había otros seres vivos como murciélagos, incluso salamandras, que son grandes vectores de control de insectos. Perdón, para Francisco, un minuto. ¿Sí? Perdón, un minuto nos queda. Muchas vale, gracias. bueno, simplemente eso, son proyectos, ¿vale?, que han dado lugar a prototipos que nos permiten seguir desarrollando y evolucionando en esa relación de lenguajes. ¿Vale? Con el tema de la materialidad que se ha citado también anteriormente, pasa exactamente lo mismo. Es decir, pues a través de los laboratorios de biomateriales de la UNIZAR con los que tenemos relación, la Universidad de Zaragoza, hemos ido desarrollando distintos proyectos donde el micelio como material más sostenible nos permite aplicarlo al ámbito del diseño y sobre todo el objetivo central es el poderlo relacionar con lo biológico desde la materialidad. Y ya para finalizar, en tercer curso es donde introducimos lo que es más propio o lo que se supone que es más propio, que son las metodologías y estrategias, ¿vale? Y entonces ya han alcanzado un grado de relación suficiente como para poder determinar cuál es su grado de aproximación a lo biológico y al biodiseño, a la bioinspiración y sobre todo el bioaprendizaje. Entonces, simplemente a modo de reflexión, el señalar que es un campo duro, sobre todo por el tema del lenguaje, y que desde luego no es inocente cuando hablamos de bioinspiración, que está muy en boga, pero que hay que hacer un esfuerzo de introducir de manera progresiva en la malla curricular ciertas acciones para mejorar su aproximación. Muchas gracias y disculpa, Daniela, por haber sobrepasado. No, por favor, está perfecto. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pasamos ahora al equipo de Rodolfo Nucci Porzani, Felipe Pereira Raposo, Larisa Raquel Ferro Márquez, Natán Martins Fernández y André Leonardo de Maizón. Ellos van a estar presentando la biomimética y su influencia en el diseño de productos, una breve cronología y estado del arte. ¿Hay alguno del equipo en la sala? Opa, eu. Natán, muy bien, perfecto. Deixa eu compartilhar aqui. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar em português, mas toda a apresentação ela tá em português e espanhol. Vocês conseguem ver a apresentação? Botei para compartilhar? Sim? Então, vou estar apresentando o nosso artigo, a biomimética e sua influência no design de produtos, uma breve linha do tempo e o estado da arte. Durante o processo de desenvolvimento de produtos, os profissionais envolvidos buscam inspiração, designers, engenheiros, seja quais forem os profissionais na equipe interdisciplinar. E desde a antiguidade, elementos, formas, texturas, cores e funções encontradas na natureza servem de inspiração nesse processo de criação. Tais inspirações contribuíram para a evolução humana, sua adaptação ao meio, sua sobrevivência e evolução histórica.
Dentre os relatos de ideias bioinspiradas no período da Pedra Lascada, os seres humanos construíram ferramentas de pedra e ossos baseados em dentes e presas que auxiliavam na caça de animais maiores. Então, o ser humano sempre buscou a bioinspiração para suprir as nossas deficiências, né? As nossas debilidades. Então, a gente não tinha capacidade de romper carne, e se fazia uma ferramenta para tal. A biomimética busca, ao observar os seres vivos melhores adaptados, soluções e características mais eficientes e eficazes para novos projetos. E isso se dá por meio de analogias de características estruturais, formais, funcionais ou de interpretação abstrata da natureza para aplicação em artefatos artificiais produzidos pelo homem. Nesse contexto de variados objetos, sistemas, ambientes e suas propriedades materiais, físico-químicas, estruturais, funcionais e formais, é possível perceber várias características que foram baseadas e inspiradas em recursos naturais. Então, a biônica se propõe a estudar e compreender as estruturas, mecanismos e funções de plantas, de animais, do homem, para o desenvolvimento de novas aplicações para mecanismos e dispositivos variados. Enquanto isso, Broeck diz que o estudo de sistemas de organismos naturais, com a proposta de analisar e perceber soluções do tipo funcional, estruturada para aplicação em resolução de problemas humanos e criações tecnológicas, objetos ou sistemas de objetos. Daí surge a biomimética, uma nova ciência dedicada aos estudos de modelos de natureza, que depois servirão para inspiração de processos para resolver problemas humanos, das quais as soluções são fundamentais na natureza, como modelo, medida e mentora, princípios estes descritos na sequência. Então, as analogias da biomimética podem ser diretas, que ocorrem com a verdadeira e direta comparação de fatos, conhecimentos, objetos, organismos que possuam algum grau de semelhança entre si. A pessoal ocorre quando há uma personificação imersiva no problema, em que ocorre uma fusão imaginária entre a pessoa e o objeto da situação, permitindo assim uma percepção holística. A simbólica, que seleciona uma palavra-chave e pergunta-se qual a sua essência, para então experimentar ou sentir significados. E a fantasiosa, que parte de características específicas do imaginário e cria, assim, soluções que são impossíveis no mundo real, mas ainda partem de princípios de inspiração em formas da natureza, né? Também tem a orgânica, que objetiva alcançar o equilíbrio entre organismos humanos, as obras de arte e os sistemas mecânicos. A classificatória, que observa na botânica e na zoologia os métodos e processos estabelecidos capazes de aplicação nos campos da arte, arquitetura e design. A anatômica, que apresenta uma sistemática que debruça os estudos de campo na anatomia e sua estrutura musculoesquelética. E a darwiniana, que objetiva por meio dos conceitos de Darwin, sobretudo a evolução natural. Então, a gente tem a analogia sensorial, onde ocorrem os estudos do sistema de controle, comunicação e transmissão de informações individuais e coletivas entre organismos vivos. E os nossos estudos de caso, propostos pelo nosso artigo. Então, nós temos os instrumentos pré-históricos, onde analisamos os ossos, dentes, garras e pedras da era pré-histórica, utilizados como utensílios e ferramentas. Os estudos de voo de pássaros e máquinas para bater asas, do Ornitóptero, de Leonardo da Vinci, onde se inspirava no voo dos pássaros para se criar mecanismos que fossem capazes de voar. Afinal, já é um sonho antigo do homem, alcançar os céus. Esse estudo de caso com a roupa de banho para competição de natação, que imita a função da eficiência hidrodinâmica da pele de tubarão, resultado da redução do atrito e consequente aumento da velocidade. Então, nem sempre a bioinspiração ela é esteticamente aparente, ela pode ser também de uma função, como nesse caso. A figura 9, o fungo guarda-chuva, que inspirou o desenvolvimento da sombrinha, e a figura 12, a imagem microscópica de um carrapicho e de um velcro, que assemelham com as funções dos produtos, né? O trem-bala, que ele é inspirado no bico
do pássaro para reduzir a resistência do ar, o esquilo voador e o wingsuit, que é essa roupa usada para planar em queda livre. Daí nós temos as discussões, em que a gente reconhece a sabedoria acumulada pela natureza e reconectar-se a ela é o primeiro passo para solucionar problemas, demandas e necessidades de uma sociedade globalizada. Reforça-se a relevância, eficiência e eficácia destas metodologias, confirmando seu potencial de aplicação em várias áreas da ciência da natureza e campos técnicos específicos no desenvolvimento de projetos, e ensinar tais abordagens na formação de designers, projetistas, artistas, arquitetos e engenheiros, auxilia o desenvolvimento de soluções melhores e mais sustentáveis. As conclusões objetivou-se acender a discussão da necessidade de revisão dos processos tradicionais de desenvolvimento de produtos e recomenda-se, apesar de um processo difícil, a utilização dessas metodologias no desenvolvimento de produtos, pois seus frutos poderão ser colhidos mais breves do que pensamos. Entende-se que os pesquisadores das áreas de design, arquitetura e engenharia podem ser encontrados nos recursos naturais disponíveis no meio ambiente, ou seja, quanto mais a gente utilizar esse tipo de abordagem, mais inovação, mais serventia nossos produtos podem criar, e o estudo traz luz para o debate e a reflexão sobre aspectos importantes envolvendo ensino, aprendizagem, investigação e exploração multidisciplinar, que podem servir de estímulo para o desenvolvimento de produtos inovadores e sustentáveis. Por fim, os métodos, processos, materiais, ferramentas criativas e técnicas observacionais inspiradas na biônica podem ser o caminho para inovação, sustentabilidade e equilíbrio em um novo contexto de mundo globalizado. Essa foi a nossa apresentação. A gente detalha um pouco mais cada estudo de caso no artigo. Muito obrigado pela atenção. Muchísimas gracias, Natán. Muy interesante. Bueno, vamos a pasar a la última ponencia y si todo va bien, quizás nos quedan unos minutitos, aunque sea para intercambiar, agradecernos y hacernos algunas preguntas o comentarios o reflexiones. Pasa entonces a compartir con nosotros su investigación Silvia Sasaoka y Marco Antonio dos Reis Pereira. Ellos van a estar disertando sobre dimensión pedagógica del bambú en la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de diseño. Silvia, creo que estabas por aquí. Silvia. Está en la sala, pero no sé si me escucha. Sí, estás en el chat. Sí, está en el chat. Quizás, a ver. Aquí está, Silvia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en esta comisión. Con nuestro trabajo Dimensión Pedagógica del Bambú en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de diseño. Preparé las diapositivas con presentación en español, pero si hay preguntas ya pido disculpas porque tendré que responder en portugués porque no hablo español. Okay. En este estudio observamos el bambú como material didáctico, aplicado en su cadena productiva, en la experiencia de estudiantes de diseño y en el proyecto de extensión universitaria del Laboratorio de Experimentación con Bambú de la UNESP, en São Paulo, Bauru. Este trabajo tiene como objetivo examinar cómo el bambú en su cadena de producción impacta en el aprendizaje de los estudiantes de diseño con miras a una educación para la sostenibilidad. Brasil tiene una de las mayores reservas mundiales de bambús nativos en el mundo, en el estado de Acre. Tiene más de 232 especies nativas en el paisaje rural de muchas regiones de Brasil. Sin embargo, su valor como planta y material es poco percibido en la cultura de los brasileños. En este sentido, es necesario profundizar la investigación sobre el bambú
con respecto a sus usos en la vida cotidiana de los pueblos tradicionales y regionales, estudios sobre las prácticas renovadoras con aplicación en toda la cadena de producción. En virtud del contacto con los materiales y su transformación, se constituye la noción de una dimensión pedagógica a todos los niveles dentro de la cadena de producción con bambú. Este laboratorio fue estructurado para asistir a estudiantes de diversas áreas del campus universitario de UNESCO. Los conocimientos adquiridos pronto se compartieron con los residentes del asentamiento rural de la misma ciudad. Una cadena productiva consiste en un instrumento de visión sistémica que permite analizar y formular estrategias y el examen de gestión para procesos productivos con fines sostenibles. Acá, los estudiantes comienzan el paso 1 desarrollando proyectos individuales o colectivos. En las etapas 2 y 3, practican el cultivo, manejo, cosecha y tratamiento. En esta etapa de la cadena de producción, el aprendizaje tiene lugar en el área de bambú. Son experiencias que ayudan a la interacción con el material y la comprensión de las modalidades sensoriales en el contacto con bambú in natura. El trabajo del campo permite a los estudiantes examinar las propiedades de las especies de bambú en relación con el hábitat, las formas de crecimiento, la función de los rizomas, los tallos, las hojas y todo que le puede revelar de la planta en su medio. Estas acciones demuestran didácticamente la naturaleza estructural, ecológica y resiliente de bambú. El aprendizaje sobre la transformación de la planta en materia prima tiene en la etapa de procesamiento, después del secado de los tallos. En las etapas 4, 5 y 6 ingresan a talleres y desarrollan técnicas para producir prototipos de objetos utilitarios, muebles, estructuras livianas para la construcción. En esta etapa, los estudiantes se enfrentan a los desafíos que presenta el bambú como material, ya que es necesario planificar procedimientos adecuados a los requisitos de cada proyecto a partir de tipos de corte y procesamiento con el fin de adquirir resultados para obtener una materia prima de calidad. En el paso 7, los estudiantes trabajan en la difusión de los resultados, ya sea en forma de exposiciones, comunicación en redes sociales o publicación de artículos científicos. De esta manera, el trabajo gana importancia, además de su difusión, a partir de la investigación científica realizada por investigadores y estudiantes, cuando se comparte con la sociedad civil. A partir de estas posibilidades que ofrece el bambú, las acciones llevadas a cabo en este laboratorio crearon condiciones para el desarrollo de la investigación de objetos, tecnologías, sistemas constructivos transformados en conocimiento, para ser compartido con la sociedad civil. En este sentido, concluimos que el bambú es un recurso natural que propone la interconexión entre diseño y sostenibilidad. Los procesos de enseñanza y aprendizaje en los cursos de diseño basados en la naturaleza
pueden abrirse a un nuevo paradigma, una pedagogía alternativa con esta planta inmaterial. Además de la conciencia ambiental, puede impulsar una reorientación de nuevos comportamientos sociales y culturales. En otras palabras, romper con la educación racionalista de aprender para finalmente reconocer los principios que hacen de la naturaleza un modelo de sostenibilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Magnífico trabajo de investigación. Nos encanta esto que cruza toda la academia y luego desborda y rebalsa y de alguna manera nutre, ¿no? A la sociedad y a los civiles con el conocimiento y con la experiencia. Bueno, no sé si estás por ahí, Alberto, si te parece que vayamos haciendo un pequeño cierre, son 3:50, quizás 5 minutitos podemos hacer como alguna preguntita, alguna reflexión y ya cerrar porque nos tenemos que mudar a otra comisión. No paras, no paras. Todos, vos tampoco. Eso es verdad. Hermosísimas ponencias. No, a mí me alegra ver que todo este tema de la biología, el diseño, la arquitectura, realmente está cogiendo más y más campo, fuerza, interés, metodología, investigación, porque, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, la naturaleza es la solución, o sea que seríamos tontos si no nos pusiéramos a ello. Y además es como si el planeta nos dijera, a ver, humanos, ¿sois suficientemente inteligentes como para merecer este planeta, sí o no? ¿No? Entonces ese es nuestro reto, ¿no? Tenemos un gran reto y en este momento de cambio climático y es que está bien complejo, hay que ponerle las pilas a estos vínculos, ¿no? Del diseño, la arquitectura y el arte, en vínculo con plataformas que son la base de las disciplinas proyectuales y que bueno, que ahora gracias a las tecnologías, digamos, habilitan un mundo un poco más complejo, pero también mucho más preciso y mucho más de una apertura infinita, digamos, a nivel exploración, a nivel materiales, a nivel estructural. Es inmenso y creo que vale la pena explorar, investigar y darle, digamos, involucrarnos. No sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión por parte de nuestros participantes que están dentro de la comisión, los que estuvieron escuchándonos, o nosotros mismos, que quieran dejar algún comentario o que quieran dejar alguna reflexión de cierre. Lamentablemente el tiempo es un poco tirano en estas comisiones. Son contenidos encapsulados, muy ricos, y que bueno, que luego los cerraremos leyendo la publicación, el cuaderno 178, que realmente es un gran logro colaborativo entre muchos profesionales. Perdona, Daniela, ¿me escuchas? Sí, Pablo. No solamente quería comentar acerca de las presentaciones que me han parecido súper interesantes y que todas han sido como bien rigurosas científicamente. Y no, pues el tema que es sencillamente de la biodiversidad y sobre el tema del diseño, como tú pareas ambos extremos, en el sentido de cómo tú empiezas a diseñar a partir de funcionamiento o a partir de una estética, y cómo el cambio climático en realidad está ayudando para poder direccionar todos estos temas en temas de diseño, ¿sí? A nivel científico yo he visto también que hay muchas personas que están utilizando la materialidad como estrategia para poder vincularse con el ambiente bioclimático, pero también hay otras formas, ¿sí? Sobre todo con los métodos de diseño a nivel de funcionalidad, como los diseñadores en este momento están empezando
a mirar que la parte del comportamiento del material es algo súper interesante e importante como para poder vincularse dentro de estos extremos que están pasando en este momento de la parte de biodiversidad y cambio climático. No sé, es un tema que siempre me ha parecido súper interesante como poder vincular. No sé si hay algún comentario sobre esto. Creo súper válida tu reflexión, porque dentro del proceso de diseño uno puede ingresar en cualquiera de las etapas, ¿no? Uno puede entrar por la materialidad, o por la aplicabilidad, o por la resistencia al material, o por la cuestión más tecnológica, es decir, uno tiene muchos vehículos de entrada al proceso proyectual, pero sí estamos dentro de una demanda que se vuelve acuciante en este momento, y debida cuenta que han sucedido muchas cosas, la pandemia no ha sido un tema menor, sino que tiene una vinculación también. Así que creo que es importante que estamos, como decía por acá, creo que era Julio, el tema de extraer de lo que vamos estudiando los aspectos que hacen a la agenda, ¿no? Que creo que es muy importante. Sí, si me permite. ¿Sí? No, sí, sí, unos minutitos ya sé que estamos justitos. Complementando lo que señalaba Pablo, ¿no? Es decir, lo que decías tú, Daniela, las aproximaciones son diversas. Entonces, por eso exploramos en la escuela cuál es la aproximación que facilite mejor a los estudiantes. Yo solo formular una pregunta que entiendo que ya contestaremos. Si no se ve necesario, porque es un poco un resultado de esa reflexión, de la investigación que realizamos, una herramienta propia. Es decir, porque de momento tenemos herramientas que provienen de otros ámbitos disciplinares para aproximarnos. Es decir, dado que las perspectivas son múltiples, yo me he encontrado que trabajando estrategias de biomimetismo, de biodiseño, que las perspectivas provienen de ahí. Entonces yo, digamos que lo dejo caer. Si no deberíamos diseñar, valga la redundancia del diseño, herramientas propias desde el diseño para aproximarnos a lo natural. Lamento comentarles, pero me están diciendo que tengo que cerrar la comisión. Viene en la comisión siguiente, los invito a continuar si quieren, a donde vamos a estar continuando de algún modo integradamente con muchos de estos mismos contenidos, pero obviamente desde otro enfoque, que es el enfoque de las humanidades y de la transición. Así que bueno, nos despedimos. Alberto, te doy la palabra para que hagas el cierre y nos vamos. No, muchísimas gracias, Daniela, y nada, estamos aquí a la orden y a seguir trabajando. Exactamente, nos vinculamos luego y charlamos del próximo proyecto. Bueno, un abrazo a todos, muchísimas gracias por compartir este tiempo y este momento, y un aplauso por todo este gran esfuerzo.